Pone tu mano en tu corazón en esta mañana y pedile al Señor: Señor, necesito escuchar tu voz en esta mañana. En esta mañana hay hambre y sed, Señor, de tu presencia en mi vida, Señor. Y en esta mañana yo te pido que quites todo velo que hay en mí, Señor. Yo renuncio a todo engaño, a toda confusión, a toda mentira, a todo temor que ha venido a mi vida en este día, Señor. Y en esta mañana recibo tu palabra, Señor. Tu palabra dice: conocerán la verdad y la verdad os hará libres, Señor. Y en esta mañana recibimos tu palabra que trae libertad de toda cautividad, que trae libertad de todo temor, que trae libertad de todo engaño y toda confusión que el enemigo ha sembrado en nuestra vida. Y en esta mañana, Espíritu Santo, yo te pido que uses mi vida para que toda palabra que salga de mí sean palabras que vengan del corazón del Padre al corazón de los hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Y quiero que levantes tu Biblia en esta mañana y vamos a ir a lo que dice Josué 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces seré prosperado en mis caminos y todo lo que haga me saldrá bien. Josué 1, versículo 8, amén. Entonces es tan importante meditar en la palabra de Dios. La palabra no dice lean la palabra de Dios, dice mediten en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir meditar? Quiere decir escudriñar, quiere decir recibir como la verdad esa palabra que yo estoy recibiendo, y quiere decir poner en práctica en mi vida la palabra que yo estoy recibiendo de parte de Dios. Amén. Entonces la palabra tenemos que vivirla. Amén. La palabra tenemos que ponerla en práctica en nuestras vidas. La palabra, justo me decía, estábamos hablando con mi papá tiene una fábrica de calzado y me decía, esta semana vino una persona que trabajó hace mucho tiempo conmigo en la fábrica, me dice, y me dio tanta alegría escuchar su testimonio, porque vino y me dijo: ¿sabes qué, don Carlos? Me dijo, don Carlos se llama mi papá. Me dijo: yo me estoy congregando en una iglesia, yo le recibí a Cristo, mis hijos le recibieron a Cristo, mi esposa le recibió a Cristo, mis hijos le están sirviendo al Señor, y quiero darte gracias por la palabra que vos sembraste en mi vida un día. Quiero decirte que Dios cambió mi vida, porque yo soy político, ¿verdad? Ahora. Y me dijo: yo antes tenía prácticas de eso de decirle, ¿verdad? Te voy a dar dinerito para que vos te vayas a votar, ¿verdad? Te voy a hacer. Yo hacía esas cosas antes. Pero ¿sabes qué? Me dijo, el Señor quebrantó mi corazón y yo me di cuenta que esa es una práctica corrupta, que a Dios no le gusta. Y yo dejé de hacer todo eso porque Dios cambió y transformó mi vida. Cuando tenemos un encuentro con Él, Él transforma nuestra vida. Por eso que si estamos en Cristo no podemos seguir teniendo los hábitos que antes teníamos. Los hábitos que correspondían a nuestra vieja vida, a nuestra vida pasada, a nuestra vida sin Cristo. No podemos seguir teniendo hoy en Cristo una vida, ¿verdad? Teniendo y viviendo todavía bajo las leyes de nuestra vida pasada. Eso tiene que cambiar. Dios tiene que transformar. El que era infiel, Dios tiene que cambiar su vida y tiene que ser transformado para ser un esposo, una esposa fiel. El que robaba ya no tiene que robar. El que mentía ya no tiene que mentir. El que estafaba ya no tiene que estafar. El que se drogaba ya tiene que dejar las drogas. El que era violento tiene que dejar la violencia, porque Cristo viene a transformar nuestra vida. Amén. Y Él quiere transformar tu vida, mi hermano y mi hermana. La palabra de hoy habla la iglesia, mi familia. La semana pasada hablamos de
digamos, de bendecir a nuestras generaciones. Y también es importante entender que Dios nos da una familia en Cristo, que en Cristo tenemos una familia. Hay personas que no tienen familias, digamos, terrenales o familias de sangre, que han muerto sus familiares, que ya no tiene un papá, una mamá, que ya no tiene familiares, y realmente el Señor nos da en Cristo una familia. Ustedes saben que una vez que pase el sistema de este mundo, una vez que Cristo venga, ya no va a haber familia Gómez, familia, no sé, Villasanti, ya no va a haber. En el cielo no van a haber apellidos, en el cielo no van a haber diferencias de raza, no va a haber diferencias de estatus, ¿verdad? Allá está lo más rico, acá lo más pobre, allá lo más flaco, acá lo más gordito, allá los rubios, acá los morenos. No, en el cielo no va a haber diferencia. Dice la palabra de Dios que vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente. Entonces ya no va a haber familia como hoy conocemos. La única familia que queda para la eternidad es nuestra familia en Cristo, donde la familia que hoy tenemos como iglesia es la familia que vamos a tener en los cielos. Por eso es tan importante entender el concepto de Dios para la familia, para la iglesia. Dios quiere que podamos entender que la iglesia no es un lugar donde nosotros venimos solamente una vez a la semana y venimos a servir o a hacer algo. Venimos a desarrollar un don, un talento, venimos a servir en alguna cosa y después nos desconectamos de toda la iglesia y vivimos toda una semana desconectados de qué le pasa a mi hermano, de qué le pasa a mi compañero de célula, de qué le pasa a la persona que se sienta al lado mío. ¿Por qué? Porque no entendemos muchas veces que la persona que está a tu lado es tu familia. El que está a tu lado es tu familia, es tu hermano, es tu hermana en Cristo. Y en el Señor Jesucristo tenemos un Padre celestial que nos ha introducido a la familia de Cristo. Entonces es tan importante romper las estructuras que tenemos de ver a la iglesia como un lugar donde yo vengo, sirvo la reni, canto la alabanza, sirvo un sonido, estoy como maestro, pero yo no entiendo que la persona que está al lado, mi hermano y mi hermana en Cristo, es mi familia, es parte de mi carne, dice la palabra de Dios, es parte de mis huesos, donde tenemos una cabeza que es Cristo y donde tenemos un Padre celestial que nos ha adoptado a cada uno de ellos, y que en Él ya no hay paraguayo, argentino, ya no hay, ¿verdad?, pobre, rico, rubio, blanco, moreno. No, en Cristo Jesús no hay diferencia. En Él ya no tenemos diferencia de estatus, abogado, ¿verdad? Y vos, ¿verdad? Bueno, ingeniero. No, en Cristo, ¿saben qué? Nos igualamos todos como hijos de Dios, y ¿saben qué? Él nos ve a cada uno de nosotros a través de Jesús. El Padre nos ve a través de Cristo. Así es que lo que estamos acá somos personas que hemos sido perdonados por Dios. No somos personas perfectas, y menos yo todavía. Yo no soy una persona perfecta, tengo errores, tengo fallas, meto la pata muchas veces, ¿verdad? Pero ¿saben qué? La iglesia es el lugar donde nos reunimos personas que hemos sido perdonados por Dios, personas que le amamos al Señor, pero que seguimos teniendo fallas, pero ¿saben qué? Tenemos amor y el deseo de que Dios transforme nuestras vidas y haga de cada uno de nosotros hombres y mujeres conforme al carácter del modelo del hermano mayor. Decirle que está a tu lado, vos tenés un hermano mayor. ¿Quién es nuestro hermano mayor? Es Cristo. Dice la palabra de Dios que Cristo es la primicia, y Él dice en Hebreos, dice la palabra de Dios que Él es nuestro hermano, dice el hermano mayor que tenemos, dice la palabra de Dios. Entonces tan importante entender que hay un hermano que tenemos, que es Cristo, que está para fortalecernos, que está para animarnos, que está para desafiarnos, que está para darnos valentía, que está para poder escucharnos, que está para darnos el modelo y el ejemplo. Yo soy el hermano mayor en mi casa, ¿verdad? Y ¿cuál es la responsabilidad del hermano mayor, verdad?
¿Cómo vas a llegar tarde? Tu hermano te están viendo, ¿verdad? ¿Cómo vas a hacer eso? Vos tenés que ser ejemplo, ¿verdad? Entonces el hermano mayor es el ejemplo y nosotros tenemos un hermano que es un ejemplo, un modelo para nuestras vidas, que es Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Efesios 5, 25 al 30, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, hace la palabra de Dios y el apóstol Pablo hace una analogía, una comparación con el matrimonio y dice: maridos, dice la palabra de Dios, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Dice la palabra de Dios que para Jesús la iglesia es una pasión. Amén. Para Jesús la iglesia es una pasión. Él es apasionado por la iglesia. Él es apasionado por su cuerpo. Él es apasionado por vos, mi hermano y mi hermana en Cristo, que sos parte del cuerpo de Cristo y parte de la iglesia o de la familia de Dios. Dice la palabra de Dios que es importante conocer la pasión de Jesús, qué es lo que Él ama. Y dice la palabra de Dios que Él ama la iglesia, Él ama la familia que tiene en el Padre, en el cual vos y yo somos parte de esa familia. Y dice su palabra, y se entregó a sí mismo por ella, dice la palabra de Dios, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia, una familia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta. ¿Qué hace Jesús apasionado por la iglesia? Dice la palabra de Dios, la sustenta. Dice, provee para lo que la familia, el cuerpo que es la iglesia, necesita. Y dice la palabra de Dios, sino que la, ¿qué hace? ¿Qué hace el Señor? La sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está haciendo una analogía, una comparación del matrimonio con la iglesia, y está diciendo, así como el esposo es cabeza de la esposa, así Cristo es cabeza de la iglesia, y Él tiene una familia que es el cuerpo, del cual Él se encarga de sustentar, de proveer lo que necesita la familia que está unida, que está dentro del cuerpo, y la cuida, dice la palabra de Dios. Dice, así también como Cristo a la iglesia. Dice la palabra de Dios que Jesús, dice, sustenta a su cuerpo, su familia. Dice la palabra de Dios que Él cuida su familia. Cuando vos estás en el cuerpo, quiere decir estás conectado a Cristo, te estás congregando, estás siendo parte de la iglesia, estás teniendo, por más que tenga fallas y errores, hay amor por Dios y el deseo de que el Señor transforme tu vida, y estás conectado a la palabra de Dios, caminando con el Señor. Sos parte de la familia del Señor. Sos parte de la familia de la fe, y el Señor Jesús, dice la palabra de Dios, el Padre a través de Él va a sustentar tu vida, va a cuidar tu vida. Y en los versículos anteriores dice la palabra de Dios, dice que Él ama a su iglesia, Él ama su familia, y dice, y se entregó por ella para santificarla, dice la palabra de Dios. Entonces, una pasión que tiene Jesús es la iglesia. Jesús es apasionado por la iglesia, y Él fue el que inició, el que generó la iglesia por medio de su sacrificio en la cruz, de su muerte, su resurrección, y en Pentecostés, en el derramamiento del Espíritu Santo, nació la iglesia. Entonces Él es apasionado por la iglesia, y Él es el precursor para que la iglesia hoy esté acá en la tierra. Por medio de Cristo es que la iglesia hoy está en la tierra, y la familia, nosotros podemos ser familia de Dios. Dice la palabra de Dios lo siguiente, Mateo 12, 47 al 50.
50, dice la palabra de Dios lo siguiente. Jesús le da una respuesta a las personas que estaban alrededor de él y les dice, y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, dice la palabra de Dios. Decirle al que está a tu lado: querés ser parte de la familia de Cristo, tenés que hacer la voluntad de Jesús. Tenés que hacer la voluntad del Padre. Tenés que vivir la palabra de Dios en tu vida. Dice la palabra de Dios: Jesús, acá está tu familia. No, mi familia, yo tengo una familia espiritual, yo tengo una familia de la fe, yo tengo una familia que va a ser en la eternidad parte de mi familia. Y los que son mi familia son los que hacen la voluntad del Padre. Amén. Entonces, qué tremendo poder entender lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso que les decía en el inicio que la familia que va a quedar en la eternidad no es la familia y el apellido que vos tenés hoy. La familia que vamos a tener en la eternidad, vamos a tener familia de hermanos, hermanas en Cristo que realmente han vivido conforme a la voluntad del Padre acá en la tierra. ¿Por qué? Porque en el milenio y en la Nueva Jerusalén no van a haber ya familias como hoy conocemos acá en la tierra. Ya no va a haber. Amén, ni la gente se va a casar, ni se va a dar en casamiento, ¿verdad? Porque esto va a ser un todo problema, ¿verdad? Le preguntaron los fariseos y le dijeron, ¿verdad? Jesús, ¿y qué va a pasar con aquel que se casó 2 veces, ¿verdad? En el cielo, ¿quién va a ser su esposa, verdad? Entonces Jesús le dice: ¿saben qué? En el cielo ni nos vamos a casar ni nos vamos a dar en casamiento. En el cielo vamos a tener un cuerpo glorificado. Amén. Un cuerpo que ya no va a ser el cuerpo que hoy estamos teniendo. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, Efesios 2, 19 al 22. Dice lo siguiente: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia ¿de quién? Aleluya, qué tremendo. Decirle al que está a tu lado, decirle: ya no sos, decirle, extranjero ni desconocido, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. ¿Quién es tu padre? Dios es tu padre, mi hermano y mi hermana. Amén. Entonces por eso es tan importante decir: no tengo un padre, soy huérfano. Hay tanta gente que lleva toda su vida la orfandad, que lleva toda su vida esa verdad, ese deseo de tener un padre, y no entiende que en Cristo tenemos una familia, que en Cristo tenemos un Padre celestial, que cuando el padre o la madre nos abandona, dice la palabra de Dios, Él nos recoge. Él es un padre, Él nos ama, Él nos provee, Él nos sustenta, Él nos sana. Él es un padre realmente que nos ama, que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el final de nuestros días. Y dice la palabra de Dios, dice: miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, dice su palabra. Amén. Entonces, qué tremendo poder entender que la iglesia es mi familia, que en la iglesia tengo una familia. No tengo solamente un compañero de servicio, no tengo solamente un compañero de célula, no tengo solamente un compañero de oración. Tengo una hermana, un hermano en Cristo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que entender que en el Señor es parte de nuestra familia.
familia que está para escucharte, que está para animarte, que está para exhortarte, que está para poder alentarte, que está para poder en los momentos que necesitas, ¿verdad? Decirte: yo puedo orar contigo, yo puedo visitarte, yo estoy contigo para orar por esa necesidad que tenés. Es tan importante entender que la iglesia, mi hermano y mi hermana, es una familia. Amén. Entonces, hay veces que venimos, nos sentamos en el culto, nos levantamos y no sabemos qué pasa con el que está a nuestro lado. No sabemos qué luchas tiene. No sabemos qué batalla está librando. No sabemos, hay veces que deja de venir por un tiempo, ¿verdad? Y no sabemos qué pasa con él, había sido, o con ella, y había sido que estaba internado, había sido que estaba con un problema. Pero ¿saben qué? Cuando somos parte de la familia, ¿qué pasa cuando en la familia hay alguna enfermedad o algo? Enseguida nos llamamos. ¿Sabe qué? Tu hermano está enfermo, tu hermano está en el hospital. ¿Sabe que estamos necesitando? Ponemos de acuerdo para orar. Necesitamos ayudarle en algo y nos ponemos de acuerdo como familia para poder ayudarle. Pero ¿saben que muchas veces no tenemos el entendimiento que como iglesia somos una familia? Que tenemos que abrir nuestros ojos, que el que está a nuestro lado es mi hermano y es mi hermana en Cristo, que yo tengo que saber qué le está pasando, por qué no está viviendo, qué luchas estás teniendo, cómo puedo ayudarle a esa persona para poder salir adelante de la situación que está viviendo. Dice la palabra de Dios, Gálatas 3:25 al 29, dice lo siguiente. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo un ayo. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, dice su palabra. Decirle al que está a tu lado: por la fe somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que por la fe somos hijos de Dios. Dice, por medio de la fe somos hijos de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos un Padre, somos hijos. Por eso que es importante poder entender que Dios nos vino a traer a través de Cristo una religión. No somos cristianos, no somos evangélicos, somos hijos de Dios. Es tan importante entender nuestra identidad, que somos hijos de Dios por la fe, por medio de Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios, somos hijos de Dios por la fe, por medio de Cristo Jesús. Y dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y decid conmigo, ya no hay. Ok, ya no hay González, que son muchos, los Gómez también, los Benítez, por ahí estamos compitiendo, ¿verdad? Entonces dice, ya no hay judío ni griego, dice la palabra de Dios. Ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ¿qué dice? Ciertamente linaje de Abraham sois. Y decirle al que está a tu lado, herederos según la promesa. Wow, toda la herencia, toda la promesa que estaba para Abraham, en Cristo esas promesas son para tu vida, son para vos, mi hermano y mi hermana. Entonces en Cristo ya no hay Gómez, González, del Valle, Villasanti, ya no hay, ¿verdad? Gauto. No, en Cristo somos hijos de Dios, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces somos familia, ya no hay nada que nos separa, ya no hay nadie que nos diferencia, ya no hay nada que nos distancie, porque en Cristo el Señor nos ha acercado y nos ha hecho una familia en Cristo Jesús. Primera de Timoteo 5, 1 al 2, Pablo le da una palabra y una recomendación a Timoteo. Timoteo todavía era joven cuando él ya comienza a pastorear, y Pablo le da una recomendación, y esta es la versión NTV, si tenemos, Sergio. Dice lo siguiente. Pablo le habla a Timoteo y le dice: Timoteo, nunca le hables con aspereza a un hombre mayor. Él está diciendo, ¿sabes qué, Timoteo?
Vos no sos el jefe, el gerente, no sos un director que está para mandarle, para retarle, para ser una persona que ordena. No, esto es una familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos pensaban que en Cristo, el seguirle a Cristo, iban a ser parte de un ejército. Había luego un grupo de celotes ahí con Simón el celote, que ellos decían, ¿verdad? Acá ya tenemos nuestro general con Cristo, ¿verdad? Vamos a derrocarle a Roma. Ellos pensaban que seguirle a Cristo iba a ser formar un ejército para derrocarle a Roma. Entonces hay otros que piensan que servirle a Cristo es vivir bajo una estructura y una organización, ¿verdad? Así tenemos que hacer y así tenemos que hacer, ¿verdad? Y mira, y esto tiene que ser así. Y vivimos la iglesia como si fuera una empresa. La iglesia no es una empresa, la iglesia es una familia. La iglesia es una familia en Cristo. Y Pablo le habla a Timoteo y le dice, ¿sabes qué? No vaya a hablarle con aspereza a un hombre mayor. El hombre mayor, tratarle como un padre, tratarle como parte de tu familia. Y dice, sino llámale la atención con respeto como lo harías con tu propio padre. Así como le vas a hablar a tu padre, le respetás a tu papá, le honrás a tu papá. A los hombres que son ancianos dentro de la iglesia, respétenle, respetale. No vayas a humillarle delante de la gente, no vayas a tenerle en poco delante de la gente, no vayas a hacerle quedar mal. ¿Por qué? Porque ella es una persona mayor que vos, y hacerlo con sabiduría, como parte de tu familia, como si fuera que estás hablando con tu papá. Vas a hablarle a los hombres que son mayores. Wow. A las mujeres también, ¿verdad? A las mujeres mayores. Entonces, el respeto hacia las mujeres mayores, hacia los hombres mayores que son ancianos dentro de la iglesia, y que tenemos que, no porque tenemos, no, yo tengo mi célula más grande, no, ¿verdad? Yo soy maestro, no, ¿verdad? Yo canto en la alabanza y entonces puedo hablarle a quien sea como quiero. No, yo soy el pastor, ¿verdad? Y bueno, y puedo decirle, no, yo le digo, ¿verdad? Doña Hilda, ¿verdad? Don César, le digo, ¿verdad? Con respeto. ¿Por qué? Porque son personas con más sabiduría que yo, ¿verdad? ¿Verdad, doña Hilda? No más vieja, no. Viejas son los trapos, viejos son los trapos, decía mi abuela, ¿verdad? Entonces dice que tenemos que honrar, y dice la palabra de Dios lo siguiente, dice, seguido dice, dirígete a los jóvenes como si le hablaras a tus propios hermanos, dice la palabra de Dios. Dirígete a los jóvenes, dirígete a ellos como si fuera que le estás hablando a tu propio hermano. Pablo, con mayor experiencia, le estaba hablando y estaba diciendo, ¿sabes qué, Timoteo? Mira, la iglesia no es una empresa, vos no sos el gerente, vos no estás para fulano de Yumico, a ver, ¿verdad? Mira, ¿qué es lo que hiciste mal ya otra vez, verdad? Bueno, suspendido tantos meses, bueno, ¿verdad? No, la iglesia no es una empresa, no somos gerentes, somos familia. Y Pablo le estaba enseñando a Timoteo a hacer de la iglesia, porque posiblemente Timoteo estaba siendo un poco duro en el ejercicio de su pastorado en la iglesia de Éfeso. Y él le dice a los jóvenes, hablale como si fuera tus hermanos, hablale como si fuera que ellos son tus hermanos mismos, porque son tus hermanos en la familia de Cristo. Y dice la palabra de Dios, dirígete a los jóvenes como si le hablara a tus propios hermanos, y trata a las mujeres mayores como lo harías. Acá está lo que la pastora me dijo, ¿verdad? Se adelantó nomás. Dice, trata a las mujeres mayores como, dice, ¿cómo qué dice? ¿Cómo lo harías con tu mamá? A tu mamá no le falta respeto, ¿verdad? A tu mamá no le decís, ¿verdad? No le habla de manera prepotente. Dice la palabra de Dios, y Pablo le dice, ¿sabes qué? A las mujeres mayores, tratarle y hablarle como si fuera tu mamá misma con la cual estás hablando. Con respeto, con honra, con admiración. Pueden tener errores, están caminando en Cristo, pero ¿saben qué? Vos no podés humillarle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son personas que han caminado ya más, porque son personas ya ancianas dentro de la iglesia, porque son personas que se merecen respeto y se merecen honra dentro de la familia de Dios, donde los jóvenes puedan verle como una referencia a los más ancianos, donde los más ancianos puedan también verle a los jóvenes y puedan direccionarles, puedan enseñarles, puedan aconsejar a los jóvenes, puedan realmente tener una relación en la cual los más ancianos, los más experimentados
puedan guiar a los más jóvenes como una familia. Si estamos viendo a alguien, algún jovencito que de repente está por allá afuera y bueno, y como más adulto vemos, ese no es mi problema, no es mi discípulo, ¿verdad? No me importa, no. Wow, ¿verdad? Puede ser mi nieta, es mi hermana en Cristo, es como mi hija espiritual y yo necesito primero orar, ¿verdad? Después decirle a su líder, sabes que vi esto y quiero que puedas hablar con él o con ella. ¿Por qué? Porque tenemos que tener interés unos por otros dentro de la familia de Dios. Dice la palabra de Dios lo siguiente: trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas con toda pureza, dice la palabra de Dios. A las más jovencitas le vas a tratar con, dice la palabra de Dios, ¿con qué dice? Dice como si fuera tus hermanas, con pureza. Las palabras que les diga, el acercamiento que tengas, cómo le abrazad, qué palabra les decir. Dice, le vas a tratar con pureza, le vas a tratar como si fuera a tus hermanas. No vas a aprovechar de tu posición de liderazgo y de la autoridad que vos tenés siendo joven, estás al frente. No vas a aprovechar eso para andar tirándole, ¿verdad? A la jovencita, ¿verdad? Un caramelito y un caramelito acá y otro allá, ¿verdad? No, tratarle como tus hermanas, respetarle, honrarle como mujeres y tratarlas con pureza. Esa es la familia que el Señor quiere que nosotros podamos tener. ¿Cómo ser familia? Lo primero, 3 cosas, vamos a ir rápido. Lo primero, recibe la paternidad de Dios. ¿Cómo ser familia? ¿Cómo ser parte de la familia de Dios? Y dice la palabra de Dios en Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que entender, cómo ser familia, necesitamos ir al Padre a través del Hijo. No podemos ser familia a través de la religión, no podemos ser familia generacionalmente, ¿verdad? Yo no puedo decir mi papá y mi mamá ya eran cristianos y yo ya soy parte de la familia de Cristo. No, acá no hay heredad, no se hereda nuestra fe y nuestra paternidad. La paternidad la decidimos personalmente cada uno de nosotros en Cristo, y cada uno tiene que decidir. Tus hijos tienen que ser guiados por vos, papá y mamá, para que así hoy, como son parte de tu familia natural, ellos puedan ser parte de la familia espiritual y de la familia en la fe. Amén. Dice la palabra de Dios, Juan 1 versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo entramos dentro de la familia de Dios? Primero, entendiendo a través de Cristo es que recibimos la paternidad, donde tenemos un padre y somos parte de una familia, donde tenemos un padre que nos da paternidad, nos da identidad, pone propósito, provee para todo lo que nosotros necesitamos, y donde tenemos un hermano mayor que es modelo para nuestras vidas, que se llama Cristo Jesús. Amén. Él es nuestro hermano mayor. Amén. Así es que aquellos que pensaban que eran hermanos mayores, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser hermanos mayores, verdad? En la pelea, hay una pelea siempre en la familia que tienen varios hijos, ¿verdad? ¿Cuál es la pelea? Yo quiero ser el mayor, ¿verdad? ¿Por qué él es el mayor, verdad? ¿Por qué vos naciste primero, verdad? Porque quieren ser los mayores, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios, tenemos un hermano mayor que es Cristo. Entonces, ¿cómo ser parte de la familia? Recibiendo la paternidad de Dios. Eso lo recibimos a través de Cristo. Y dice primera de Juan 3, versículo 1, dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué cosa? Gerentes de la iglesia, para que seamos llamados evangélicos, para que seamos llamados cristianos. ¿Cómo? Para que seamos llamados, una vez más, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el sueño del Padre enviando a su Hijo Jesucristo no era tener religiosos acá en la tierra, tener una gran familia de hijos e hijas de Dios que le amasen a Él, que entendiesen su propósito acá en la tierra. Y dice la palabra de Dios: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a
a Él. Lo primero, para ser parte de la familia de Dios, tenemos que recibir la paternidad de Dios, y eso lo recibimos a través de Cristo. El que le rechaza a Cristo y quiere ser parte de la familia no va a poder serlo. ¿Por qué? Porque el camino para ir al Padre y ser parte de la familia de Dios es Cristo Jesús. Segundo, dice la palabra de Dios lo siguiente: decirle al que está a tu lado, integrate a la familia. Lo primero es entrar a través de la paternidad de Dios y a través de Cristo para recibir la paternidad del Señor. Lo segundo es integrarnos a la familia. Y en Hechos 2, 44 al 47 dice la palabra de Dios lo siguiente. ¿Por qué? Porque hay veces que estamos dentro digamos, somos familia, como el pródigo, ¿verdad? Tenía un padre, pero él estaba lejos. Se había ido lejos, llevó todo lo que tenía. Y hay muchos que tienen familia, pero andan lejos, andan apartados, andan lejos del Señor, andan fuera de la familia de Dios. Y Dios quiere que su familia sea cercana. No hay nada más hermoso, no hay nada más lindo para un papá y una mamá natural tener a sus hijos con ellos, sus nietos con ellos. Y no hay nada más importante para el padre tener a sus hijos con él. Que seas parte de realmente de los sueños que Él tiene acá en la tierra, que seas parte del propósito que Él tiene en la tierra, que seas parte de lo que Él quiere hacer acá en la tierra. Eso quiere decir que cuando nos reunimos como familia, Dios como Padre está diciendo: ¿y dónde está Derly? Derly no viene más, ¿verdad? ¿Verdad, Derly? ¿Por qué Derly no está viendo? ¿Y por qué su hermano que está al lado no se interesa en él, en llamarle por lo menos para preguntarle qué le pasa a Derly, ¿verdad? ¿Qué está pasando con él? ¿Está enfermo? ¿Está en cama? ¿Están con un problema? ¿Está en el hospital? ¿Está en alguna situación que necesita? Pero nosotros no estamos sabiendo por qué. Porque no entendemos que aquella persona que está a mi lado en la iglesia no es un compañero de servicio, es mi hermano en Cristo, que se merece el respeto, la honra, que se merece el amor de Dios hacia esa persona. Dice la palabra de Dios, Hechos 2, 44 al 47. Todos los que habían creído, ¿qué pasó? Dice Reina Valera. Dice, todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Estaban juntos, porque ellos entendieron que ellos eran una familia. Dice la palabra de Dios, todos los que habían creído estaban, decid conmigo, estaban juntos. ¿Cómo tenemos que estar como familia? Juntos, en los momentos buenos, donde nos va bien, celebro contigo. En los momentos difíciles, donde te pasa algo, estoy contigo para ayudarte, estoy contigo para orar, estoy contigo para pasarte un plato de comida sin necesidad, estoy contigo para orar y para lo que vos necesites. Amén. ¿Cuántos se interesan en sus hermanos así cuando su hermano de repente deja de venir o algo le pasa? Dice la palabra de Dios, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Decirle que está a tu lado, tenemos que comer más juntos. Es tan importante el poder compartir, es tan importante poder hacer un asadito entre nosotros, poder compartir, poder irnos a la casa del hermano, poder saber cómo está. Es tan importante que no solamente vengo el domingo, sirvo, me quito, ¿verdad?, mi capa, me quito mi título. Y después el fin de semana yo ni sé qué le pasó, yo no sé ni en qué está viviendo, yo no sé si le agarró chikungunya, el dengue, lo que sea, chiquitunga, ¿verdad? Y yo no sé qué le pasa. Eso no hace una familia. Yo los domingos, los sábados, cuando vamos a comer en la casa de mamá y uno de mis hermanos no está, le pregunto, mamá, ¿por qué no vino Diego o por qué no vino Carlos? Porque, y no sé, tal, llamarle un poco me dice, ¿verdad? Entonces yo le llamo, che, después de Carlos, ¿por qué no está viniendo? Y ahí, ¿por qué?
Porque cuando alguien falta en la familia nos damos cuenta y nos interesa. ¿Y por qué? Porque realmente nos preocupa, porque le amamos a nuestra familia. Y el que está a tu lado, mi hermano y mi hermana, es tu familia. Para que te intereses por él, para que le ames a esa persona que está a tu lado. Algunas veces somos medio difícil de amar, ¿verdad? Me incluyo también, ¿verdad? Entonces, algunas veces somos difíciles de amar, ¿verdad? Tenemos nuestro carácter, tenemos nuestro lado, tenemos nuestras cosas, ¿verdad? Pero ¿saben qué? El Señor nos llama a amarnos en Cristo. El Señor nos llama a vernos. Dice, hoy ya dice la palabra de Dios y Pablo decía, ya no nos conocemos como antes nos conocíamos, sino que ahora nos conocemos en Cristo. Ya no le miro como antes le miraba con los defectos que tenía, sino que ahora le miro en Cristo como Cristo, ¿verdad? Rafa le vio Cristo ahí, ¿verdad? Resplandeciente, ¿verdad? Ya ni siempre lo le ve así, ¿verdad? Pero dice, y escuchen lo que dice, y comían, dice, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez, dice la palabra de Dios. Amén. Así es que es necesario tener más tiempo de compartir. La semana pasada comimos un asadito en casa entre los hombres ahí, ¿verdad? Entonces estuvimos compartiendo y da gusto porque tenemos un tiempo de compartir, de hablar entre nosotros, de ver cómo estamos, de poder compartir cosas que de repente cuando estamos en la iglesia o estamos sirviendo no podemos compartir. Nos reímos entre nosotros, nos reímos de alguien, de alguno que está por ahí también, ¿verdad? Entonces nos divertimos, ¿verdad? Y pasamos bien. Entonces es tan importante poder tener ese tiempo de coinonía, ese tiempo de poder conocernos, de poder celebrar, de poder compartir, dice la palabra de Dios, ¿verdad? El pan, la comida con sencillez, con alegría de corazón. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía. ¿Cuándo empezaba a añadir el Señor? Cuando la iglesia entendió que era una familia. La gente, el Señor decía, ¿verdad? La iglesia entendió que la iglesia no es una nueva religión, que la iglesia es mi familia. Y cuando ellos entendieron que la iglesia era una familia, el Padre dijo: puedo enviar otros hijos ahí, puedo enviar huérfanos ahí, puedo enviar pródigos ahí, puedo enviar personas que el mundo rechaza, puedo enviar a mi familia, porque ahí va a encontrar hermanos y hermanas en Cristo que les van a recibir, que les van a amar, que van a orar por ellos, que van a acompañarlos, que cuando no vengan, ¿verdad? No va a decir seguro que están pecados ya otra vez fulano, ¿verdad? Sino que va a decir vamos a orar por él, vamos a ir a su casa, vamos a ver cómo está, vamos a clamar hasta que el Señor le levante y cumpla el propósito que tiene que cumplir en él. Dice la palabra de Dios: y el Señor añadía cada día a la iglesia, decir a la familia, a los que debían ser salvos, dice la palabra de Dios. ¿Por qué el Señor no añade en un lugar? Porque Él no está viendo que esa iglesia sea una familia, que esa célula sea una familia, que ese lugar sea un lugar donde se ame tanto aquello que Jesús ama, que es su iglesia, que es su cuerpo. Amén. Entonces, qué tremendo lo que dice la palabra de Dios. Se parte de una célula. Hay veces que venimos a la iglesia, pero no queremos, no, hasta acá nomás, ¿verdad? Yo no quiero más culto y ya está, ya, ¿verdad? Yo no quiero. Y después le pasa algo, ¿verdad? El pastor no sabe nada de mí, el pastor no. Y hay veces que no podemos saber, cuando la iglesia somos muchos, no podemos saber qué pasa. Pero cuando somos parte de un grupo pequeño, de una célula, el líder sabe. Y yo le pregunto: ¿cómo anda fulano? No le ando viendo en el culto, ¿verdad? Y está enfermo, pastor. Bueno, y pasame su número, vamos a orar por él, o vamos a visitarle a él, o vamos a hacer lo que tengamos que hacer. ¿Por qué? Porque sos parte de una célula, sos parte de un grupo donde realmente te estás reuniendo como hermanos con otros para poder apoyarte, para poder apoyar a otros, para poder crecer en el Señor. Y saben que no estás fuera del cuerpo de Cristo, que es lo que Dios no quiere. Amén. Segundo, entonces decí conmigo: integrate a la familia. Amén. Entonces, si la gente de la alabanza puede pasar, y terminamos con esto. Tercero, interesate por tu familia. Amén. Entonces, como les decía, cuando una mamá
el hijo no llega para comer, o el hijo decía voy a llegar a las 6 y ya son 6:30, ya son 7 de la noche, ya, ¿qué pasa? Empezamos a quebrantarnos, ¿qué le habrá pasado? ¿Por qué no está viniendo? ¿Verdad? ¿Por qué no viene? Empezamos a preguntarnos. Dice la palabra de Dios, lo tercero que como familia de Dios tenemos que, decir conmigo, interesarme por la familia de Dios. Amén. Ayer teníamos un desayuno tan lindo con una organización, un ministerio que se llama La Voz de los Mártires, ¿verdad? Y justamente este hombre que estaba presentando decía, ¿verdad? La iglesia es la familia de Dios. Y cuando uno tiene una familia, uno conoce a su familia. Pero hay muchos de nuestra familia que nosotros no le conocemos, que están en otros lugares sufriendo y que son parte de nuestra familia, pero nosotros ni siquiera, primero, sabemos qué es lo que están pasando. Segundo, no oramos por ellos y no estamos orando por las necesidades que ellos están teniendo. Y ellos son parte de nuestra familia, son parte del cuerpo de Cristo. Entonces, Gálatas 6:9 al 10 dice lo primero, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente ¿a quiénes? A la familia de la fe. El apóstol Pablo dice, ¿saben qué? Tenemos que hacer el bien. Pero muchas veces hacemos el bien, que es lo fácil. Mamá siempre me decía antes cuando era más joven, ¿verdad? A vos es tan fácil ser paciente con tus primos, con tus amigos, pero con tu hermano no le tenés paciencia. A tu hermano no le tenés paciencia. A tu hermano le dañás con palabra. A tu hermano le herís con palabra. Con tu hermano, ¿verdad? No sos misericordioso con él. Pero con otra gente que ni siquiera es tu familia, le das todo, te entregás todo, nambrena, sos capaz de entregarle tu vida. Y eso pasa también en la iglesia, que es la familia de Dios. Con otros, ¿verdad? No es fácil. ¿Por qué? Porque como hermanos muchas veces el que es tu hermano te pule, el que es tu hermano, ¿verdad? Es una piedra en tus zapatos muchas veces que querés quitar y tirar la piedra. ¿Por qué? Porque muchas veces hace cosas el que está cerca tuyo que hace que vos no quieras, digamos, relacionarte, no quieras realmente hacer el bien con aquel que está en tu lado. Pero el Señor nos llama a hacer el bien, dice, con los de la familia de la fe, dice la palabra de Dios. Muchas veces damos un plato de comida, le damos plata a alguien, pero cuando alguien de repente dentro de la familia de Cristo está pasando necesidad, ni siquiera sabemos qué está pasando, ni siquiera sabemos cómo está. Dice la palabra, hagamos el bien mayormente a los de la familia de la fe. Romanos 12:15 dice la palabra de Dios, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. La palabra de Dios nos habla de que tenemos que interesarnos por la familia de Dios. Hay alguien llorando, ¿verdad? Porque perdió algo, porque ha pasado por un momento difícil. Llorá con tu hermano, ponele el hombro, voy a llorar contigo, estoy para lo que vos necesites, estoy para orar, para ayunar, para ayudarte en lo que vos necesites, de lo que pueda y pueda sembrar en tu vida, lo voy a hacer. Dice la palabra de Dios, y gócense con los que se gozan. Dice la palabra de Dios, le va bien, gózate con él, alegrate con él, porque muchas veces dentro de la familia hay una palabra que empieza con envidia, ¿verdad? Y no queremos que el otro prospere, que al otro le vaya bien. No queremos que el otro tenga más discípulos. No queremos que el otro se levante en un ministerio porque hay envidia en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, tenemos que gozarnos con los que se gozan y tenemos que llorar con los que lloran. Hay personas sufriendo, sabes que están sufriendo. Hay personas que están muriendo por el evangelio y muchas veces nosotros vivimos sin saber lo que parte de nuestra familia, que es parte del cuerpo de Cristo, está pasando en nuestras naciones. Y el Señor nos llama a orar por ellos como parte de nuestra familia. Es tan importante introducir dentro de nuestras oraciones la oración y el clamor por la iglesia que es perseguida, por la familia que está pasando persecución, por hermanos y hermanas en Cristo que por llevar el evangelio de Cristo están siendo ahorcados, han perdido familia, están en cárceles porque predican la palabra de Dios, y nosotros como iglesia tenemos que saberlo. Dice para terminar 1 Corintios 12, 26 al 27, de manera
dice que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y dice, y miembros cada uno en particular. Dice, en el cuerpo, si uno padece, si a alguno le duele algo en nuestro cuerpo, cuando nos golpeamos el dedo, ¿verdad? El cerebro primero que recibe dolor. Y de ¡ay! ¿Verdad? Y todo tu cuerpo se duele. ¿Por qué? Porque tu uña de repente te ata así al pasar, ¿verdad? A alguno le pasa eso, ¿verdad? Pasa algo al lado de un mueble y tu dedito chico ese, ¿verdad? Se quedó colgado por alguna, ¿verdad? ¡Ay! ¿Verdad? Quieres darle una bendición ahí. Todo tu cuerpo se duele con eso. Dice la palabra de Dios también, cuando dentro del cuerpo una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele con él. Y cuando una parte del cuerpo se goza, todo el cuerpo debe gozarse con él, dice la palabra de Dios. Quiero invitarte a que te pongas de pie en esta mañana. Dice Hebreos 13, 2 al 3. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Dice que cuando alguien está siendo maltratado, también nosotros estamos recibiendo el maltrato. Que cuando alguien está en la cárcel a causa de Cristo, nosotros también a causa de Él también vamos a sufrirnos, vamos a dolernos y vamos a experimentar y a tener en nosotros ese dolor que una parte del cuerpo está teniendo. Amén. Decirle al que está a tu lado, tenemos un Padre y somos parte de una gran familia en Cristo. Amén. Yo les llamo a que puedas cambiar tu pensamiento de lo que es la iglesia. Y te llamo a que puedas hacer de tu célula, de tu ministerio, una familia. ¿Saben que el Señor va a enviar miles y cientos de almas cuando entendamos que la iglesia es la familia de Cristo? Amén. Oramos en esta mañana y le entregamos al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana. Yo te invito a que podamos tomarnos de la mano en esta mañana. Tómate de la mano de la persona, si podemos unirnos, acercarnos bien. Todos los que estamos, vengan más adelante, unámonos todos. Vamos a tomarnos de la mano. Los que están atrás se cortaron ahí en la célula, en la línea. Ingrid, ahí puedo agarrarte de tu hermana. Esa, excelente. La persona que está a tu lado, mi hermano, es tu hermano, es tu hermana. La persona que está a tu lado es tu familia. La persona que está a tu lado, ¿saben qué? Necesita oración, necesita intercesores, necesita alguien que se ponga en la brecha por él. Necesita alguien que cuando no viene pueda llamarle y decirle: no te vi hoy, ¿verdad? ¿Qué pasa contigo? ¿Hay algo que yo pueda hacer para ayudarte? ¿Necesitas oración? Contá conmigo. ¿Necesitas pasaje? Voy a pagarte tu pasaje hasta que vos consigas un trabajo, para que vos te acerques y vengas a la casa de Dios. Oramos. Padre, somos una familia en Cristo, Señor. Y en esta mañana, Señor, estamos tan agradecidos, Señor, porque, Señor, por medio de Cristo tenemos un Padre, Señor, y hemos recibido paternidad, Señor. Y en esta mañana, Señor, ayúdanos, Señor, a tener, Señor, la noción de la familia que vos querés que seamos, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a poder entender tu paternidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, integrarnos a la familia y a no estar separados, Señor. Ayúdanos, Señor, a interesarnos por la familia, por mi hermano y mi hermana en Cristo, Señor. Y Padre, en esta mañana, Señor, oramos, Señor, por aquellos que se han apartado, Señor, por aquellos que se han alejado, Señor, por aquellos, Señor, que hoy son un pródigo, Señor, lejos de la casa del Padre, Señor. Hoy clamamos, Señor,
Señor, por un arrepentimiento. Hoy clamamos, Señor, para que todo velo que hay en la vida de ellos caiga, Señor. Y hoy los llamamos, Señor, para que vuelvan a la casa del Padre, Señor. Hoy llamamos a los pródigos, Señor. Hoy llamamos a los jóvenes que se han ido. Hoy llamamos a las familias que se han apartado, Señor. Hoy llamamos, Padre amado, a hombres, mujeres, Señor, que se han ido de la casa del Padre, para que vuelvan a la casa, Señor, para que vuelvan al abrazo del Padre, Señor. Y Padre, en esta mañana yo pido tu bendición sobre tu iglesia, que es tu familia. Tu palabra dice, Señor, que tú la sustentas, que tú la cuidas, Señor. Yo pido, Padre amado, tu sustento para la vida de cada uno de ellos, y que vos puedas cuidar sus vidas, Señor. Yo bendigo tu iglesia en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor.